Dos sacerdotes son enviados a una iglesia donde únicamente hay mujeres, la mitad de ellas monjas. Todo esto porque se reportó un milagro. Una de las estatuas de la Virgen lloró sangre, así que el protagonista y su ayudante deben descubrir si esto es verdad o no, pero las cosas se tornan demasiado oscuras, donde se incluye el descubrimiento de niños desaparecidos. Por más de 200 años, la Iglesia Católica en Irlanda se manejaba de una manera peculiar, ya que tenían lugares llamados lavanderías de Magdalenas, donde mujeres embarazadas, solteras, abusadas, niños, mujeres con enfermedades mentales, cortesanas y huérfanos eran enviados para vivir. En 1960, dos sacerdotes fueron enviados para filmar y reportar un milagro ocurrido en una de esas lavanderías de Magdalenas. En ese contexto, vemos un video donde el joven sacerdote John corre por una cueva en busca de su colega, el padre Thomas, pero mientras avanza por el sitio, no tarda en toparse con alguien que lo ataca. Un poco antes de esto vemos a John preparando la cámara, luego sale al exterior donde está el padre Thomas. Este presenta a su colega y menciona que es 23 de octubre de 1960, explica que están ahí para investigar un milagro, ya que se le informó al Vaticano que una de las estatuas de la Virgen María llora sangre. El padre Thomas muestra las fotos del fenómeno y cuenta que el reporte fue anónimo. Así van a ver a la madre Mari Carmen, la madre superiora. Le explican por qué están ahí, además de mencionar la carta. Comentan que la persona anónima confirmó ser monja y que algunas monjas de alto rango querían ocultar el hecho de que la estatua estaba llorando sangre, pero esta monja afirma que no podía quedarse sin reportar el milagro. El padre Thomas quiere saber más al respecto. La madre superiora le responde que le encantaría creer que se trata de una señal divina, pero que en realidad es un engaño. El padre no entiende por qué pasaría algo así, y la madre comenta que no todas en la capilla son buenas chicas. El protagonista afirma que todo se sabrá cuando le interrogan a las mujeres, por lo que solicita una lista de todos los residentes, incluyendo a los niños. Sin embargo, la madre superiora le dice que ya no hay niños en el lugar, ya que el ala infantil cerró durante la guerra. Luego de esto, los sacerdotes van hasta donde está la estatua para seguir tomando muestras. En el proceso, John pregunta si pueden usar la sangre que ya hay para analizarla, pero el protagonista responde que no, ya que necesita estar fresca, y agrega que si la estatua vuelve a sangrar, aprovecharán el momento. Luego John se pone a sacar fotos y acomoda la cámara. El padre Thomas le dice que podría quedarse varias horas más y aún así no ocurriría nada. Sin embargo, John responde que si llega a pasar, valdrá la pena la espera. Thomas insiste en que grabar todo el proceso de espera es un desperdicio de cinta, por lo que sugiere hacer algo más útil, revisar el lugar, buscar pistas y hablar con las mujeres del convento. Tal vez así puedan averiguar quién envió ese reporte. Ambos comienzan a recorrer el sitio y observan cómo las mujeres oran. No obstante, una de las monjas superioras no está conforme con que ellos estén ahí mirando. John duda un poco, pero se queda con un dato relevante. Aparentemente están utilizando a las chicas del lugar para lavar ropa como forma de castigo. Mientras tanto, una de las chicas comienza a coquetear con los sacerdotes, se pone a bailar y a cantar, lo que provoca algunas risas entre las demás, pero quien no se ríe es una de las monjas superioras, que golpea a la chica, la obliga a arrodillarse y la insulta terriblemente llamándola mujer canina, y luego les dice a los sacerdotes que están en un horario indebido. Después de ese incidente, los sacerdotes hablan con la madre superiora, quien desea saber si realmente es necesario grabar todo. Ellos le responden que sí, ya que es parte de su trabajo, y además expresan su preocupación por el trato que reciben las chicas del convento. La madre superiora se pone a la defensiva y le responde de forma directa que no son nadie para cuestionar el funcionamiento del lugar. Luego les confiesa que el Vaticano envía sus secretos más sucios a las lavanderías de Magdalenas para que ellas se encarguen de meter todo bajo la alfombra. Afirma que el Vaticano quiere que todo luzca más santo que la santidad misma, cuando la realidad es mucho más oscura. Le pregunta si sabe cuántas cosas ha tenido que encubrir y cuántos bebés nacieron ahí cuyos padres eran irónicamente sacerdotes. Más tarde John comenta que les asignaron habitaciones separadas de las monjas y de las chicas. También menciona que el protagonista se muestra bastante escéptico respecto a la veracidad del milagro. Esa noche, mientras duerme, John se despierta de forma repentina en plena madrugada, se levanta y empieza a grabar mientras escuchan sonidos extraños a su alrededor.
Al día siguiente John le hace varias preguntas a Thomas, quiere saber si alguna vez ha tenido experiencias con milagros. Thomas responde que no, entonces John le pregunta si ha tenido experiencias con el mal y cuál fue la primera. El protagonista responde que a sus 25 años como sacerdote, todo lo mal que ha conocido ha provenido de la humanidad. Explica que no hay maldad en este mundo ni en el otro que supere los hechos por las manos humanas. Seguidamente, el padre Thomas menciona que ha sido testigo de supuestos milagros, como una estatua en la cima de un convento o como agua que se transforma en vino, pero todos terminaron siendo fraudes cuidadosamente orquestados por personas. John le muestra entonces la grabación de la noche anterior donde se escuchan gritos de una mujer a las 3 de la madrugada. Para Thomas, eso podría deberse a una de las chicas quizá alterada emocionalmente. John lo pone en duda señalando que la Madre Superiora probablemente no permitiría que eso ocurriera, pero Thomas responde con indiferencia, mencionando que tal vez simplemente duerme profundamente y no se da cuenta de esos ruidos. Más tarde ambos continúan examinando la estatua. Thomas analiza la sustancia que brota de ella con la intención de descartar que se trate de resina u otro material artificial. También inspecciona su interior para verificar que no haya un mecanismo o algún tubo escondido que produzca el efecto. Estas palabras dejan una fuerte impresión en John, y en la segunda noche, impulsado por la curiosidad y la inquietud, decide investigar por su cuenta el convento. No tarda en encontrarse con una niña que juega sola en uno de los pasillos, lo cual resulta profundamente inquietante, ya que le habían asegurado que no había niños en el lugar. Intenta acercarse, pero la niña desaparece repentinamente. Luego reaparece a varios metros de distancia y le dice con una voz perturbadora que será asesinado. Aterrorizado, John se encierra en su habitación, no logra conciliar el sueño y teme que la niña vuelva a aparecer. Asegura que en los pasillos se oyen risas y juegos infantiles, un hecho imposible según lo que ya les habían dicho. Al día siguiente le cuenta todo esto a Thomas, pero el sacerdote no le toma importancia. En resumen, no le cree. Entonces cambia de tema y le pregunta por qué decidió convertirse en sacerdote. Al principio Thomas responde con sarcasmo, pero finalmente confiesa que lo hizo con la intención de convertirse en un mejor hombre. Sin embargo, admite que no lo logró. Después de esto, aclara que ya no encuentra a Dios en este convento. Expresa su disgusto por la gente que vive ahí, especialmente por las monjas superioras. Detesta el ambiente del lugar, al igual que el Vaticano y sus autoridades que viven en el confort gracias a la fe de la gente común. Reconoce que la Madre Superiora tenía razón al hablar de los sucios secretos que la Iglesia Católica oculta. El protagonista afirma que cree en Dios, o al menos lo intenta, pero comenta que no lo siente presente en lugares como ese. Sin embargo, en ese momento ocurre lo inesperado. Las estatuas comienzan a sangrar. Rápidamente el padre Thomas se lanza a analizar la situación, examina todas las estatuas que están sangrando, toma muestras de la sustancia y expresa que es la primera vez que presencia algo así. Tras varias horas de análisis obtiene los resultados. Se trata de sangre humana tipo O negativo, toda proviene de la misma persona. Además, los análisis revelan que la sangre es de una mujer embarazada, y ante esto, concluye que deben tomar muestras de todas las mujeres que residen en el convento. Aunque no son muchas las que trabajan ahí, el protagonista exige muestras de todas las mujeres en edad reproductiva, incluyendo a las monjas. Esto genera una discusión con la Madre Superiora, quien responde con sarcasmo diciendo que las únicas vírgenes en el lugar son las estatuas. A pesar del comentario, el padre Thomas insiste, si no tiene nada que ocultar, no debería de haber problema en cooperar. Ese mismo día ocurre otro hecho importante. Una mujer vestida de rojo revela que fue ella quien envió el reporte al Vaticano. Comenta que la Madre Superiora le advirtió que no lo hiciera, pero su conciencia no le permitió quedarse callada. Se disculpa por no haberlo dicho antes, pero el protagonista no la culpa. Por lo contrario, le agradece. Mientras el padre Thomas continúa tomando muestras, recuerda las palabras de aquella mujer. Ella le confesó que algo muy malo está ocurriendo en el convento. Explicó que se hizo monja porque sintió el llamado de la Virgen y que ignorar las advertencias que recibió de ella no era algo que pudiera soportar. La mujer asegura que hay maldad en el lugar y revela que existe una mujer encerrada en el sótano cuyo nombre es Caitlin. Añade que no le permiten verla ni hablar con ella. Poco después, Thomas y su compañero deciden enfrentar a la Madre Superiora para exigir ver a la mujer
mujer encerrada. Ella se muestra reacia y les advierte que no están preparados para lo que van a ver y que probablemente se arrepentirán, pero ante la insistencia del padre, finalmente cede y los guía hacia el sótano. De esta manera atraviesan una zona del convento donde se encuentran mujeres con aparentes trastornos mentales. Finalmente, tras cruzar ese pasillo, llegan al cuarto donde se encuentra encerrada Caitlin. Al verla, el padre Thomas se espanta. La mujer está embarazada. Parece muy joven, además tiene un aspecto desaliñado y perturbador, como si estuviera viendo cosas que los demás no pueden ver. El protagonista no tarda en descubrir que esa joven es la fuente de la sangre que brota de las estatuas. Ordena que la liberen, que la limpien y le den algo de comer. Mientras la sacan de aquella celda improvisada, su rostro cambia fugazmente. En ese momento, Caitlin ataca a una de las monjas con una violencia repentina, provocándole una herida profunda que comienza a sangrar de inmediato. El padre Thomas la contiene como puede y mientras ordena que traigan lo necesario para atender tanto a la monja como a la joven, no deja de observarla con atención. Una vez más presentable, Caitlin se muestra confundida y asustada. Ella no parece saber su conexión con las estatuas sangrantes. Y por su parte, la madre superiora, aún alterada, afirma que la mantuvo encerrada porque era peligrosa. Pero la joven lo niega con desesperación. Asegura que no es ella quien hace esas cosas terribles, sino que hay algo más que la habita o la rodea. Y con voz temblorosa, le pide al padre Thomas que la ayude a no perder el control. En medio de esta conversación su actitud cambia de repente. Durante unos segundos, Caitlin habla en griego antiguo. El padre Thomas se queda helado, reconoce el idioma, uno que muy pocas personas podrían hablar, menos aún alguien como ella. Le pregunta dónde lo aprendió, pero la joven vuelve en sí y dice que no lo sabe. La madre superiora, temblando, asegura que Caitlin es el diablo. Thomas no le cree y para asegurarse le pide a la muchacha que recen juntos, pues el demonio no puede rezar. Ella accede. Sin embargo, justo cuando comienzan la oración, una de las monjas comienza a convulsionar violentamente, como si una fuerza invisible la estuviera atacando. Se interrumpe la oración y todos corren a socorrerla. Mientras tanto, Caitlin, aún sentada, baja la mano discretamente y parece entregarla a alguien que se oculta debajo de la cama. Más tarde, mientras el padre Thomas recuerda la expresión de la joven y lo que vio en sus ojos, tiene una conversación con John. El joven sugiere que tal vez Caitlin está poseída, pero el sacerdote no lo cree. Asegura que la chica es una chica normal y que la verdadera maldad ya no está únicamente en ella, sino en todos los que habitan el convento. Añade que el diablo no tendría interés alguno en una mujer embarazada. Sin embargo, las grabaciones de los últimos días parecen contradecir sus palabras. Todo apunta a que algo más oscuro está ocurriendo. Las noches continúan pasando cada vez más inquietas. John se despierta nuevamente en la madrugada, escucha risas infantiles y personas corriendo por el pasillo, pero al salir no encuentra absolutamente a nadie. De repente aparece una monja caminando en silencio con el rostro inexpresivo y pasa junto a él sin decir una sola palabra, como si no lo hubiera visto. Luego de esto, una de las estatuas de la Virgen se rompe. El padre Thomas entra rápidamente al lugar y le pide a John que lo acompañe. Le cuenta que todas las estatuas del convento han quedado destruidas. Ambos se dan cuenta de que no hay luz, por lo que intentan encenderla. En ese momento, ven a una niña. John decide seguirla y el protagonista hace lo mismo. Durante el recorrido, la pequeña desaparece varias veces, guiándolos hasta una puerta que conduce directamente a un sótano. Una vez ahí, encuentran una vieja puerta que parece muy antigua. John se asoma por un agujero y, para su sorpresa, ve un ojo observándolo desde dentro. Se asusta, pero Thomas mantiene la calma. Sin dudarlo, abre la puerta. Al ingresar, no hay nadie, pero el lugar revela algo perturbador. Símbolos en el suelo, velas apagadas y un altar improvisado. El protagonista confirma que se trata de una misa negra, un ritual satánico. Thomas también lo reconoce. Inmediatamente suben a hablar con la madre superiora, la llevan hasta el sótano para mostrarle lo descubierto, pero al llegar al cuarto todo ha desaparecido. No hay símbolos, ni altar, ni rastro alguno del ritual. La madre superiora, molesta, dice que le están tomando el pelo y se retira. En medio de la tensión reciben una alerta sobre Caitlin, corren hasta su habitación y descubren que intenta hacerse daño. Thomas entra para detenerla, pero la puerta se cierra detrás de él, dejándolo encerrado, y John corre a pedir ayuda. Al día siguiente llega un doctor para revisar a la chica. Tras examinar, revela algo sorprendente. La joven está embarazada, pero nunca ha tenido relaciones sexuales en su vida. El médico comenta que podría haber alguna explicación médica, pero no está dentro de sus conocimientos actuales. Agrega que está a punto de dar a luz y que es muy probable que no sobreviva al parto. En contraste, el bebé parece haberse desarrollado perfectamente. El doctor sugiere trasladarla a otro sitio más adecuado, pero el padre Thomas explica que las monjas no están de acuerdo con eso. Ante la
negativa, el doctor propone una alternativa, realizarle una operación del lóbulo frontal para calmarla. También se discute la dificultad médica que representa su grupo sanguíneo. Caitlin es O negativo, lo que hace riesgosa una cesárea. Además, la iglesia no aprueba ese procedimiento. A pesar de todo esto, Thomas insiste en llevarla a un hospital, lo que lo enfrenta nuevamente con la Madre Superiora, quien se niega rotundamente. Con el diagnóstico confirmado, el padre Thomas decide hablar con la chica. Conversan sobre las estatuas y ella menciona que le gusta la Virgen y que siempre le reza. Es entonces cuando ocurre algo sobrenatural. Caitlin comienza a levitar lentamente ante sus ojos. Es evidente que está poseída. El tiempo pasa, todas las luces del lugar se apagan y no quedan dudas. Hay algo dentro de la chica. Pero cuando finalmente se disponen a sacarla del convento para llevarla a un hospital, el caso es que tras una serie de observaciones y evaluaciones, confirman que la chica cumple con todas las características de una posesión. Mientras tanto, el padre Thomas revela algo que lo dejó perplejo. Cuando la joven habló en griego antiguo, le dijo que él había nacido ahí. John queda sorprendido por esa revelación, pero el protagonista no tanto. Comenta que nació fuera del matrimonio y que aunque no ha revisado sus registros, lo hará. Explica además que creció en un orfanato. Continúan investigando a la chica poseída, quien en un momento de lucidez o trance les cuenta que los bebés del convento están sin vida y afirma que fueron castigados por crímenes que ellos no cometieron. Con esa revelación, el protagonista va directamente a confrontar a la Madre Superiora. Quiere saber realmente a qué se refiere con esos bebés. Ella con frialdad responde que fueron enviados por todo el mundo, principalmente a Estados Unidos. Sin embargo, el padre Thomas ya había hecho su propia investigación y descubrió que eso era mentira. Los registros eran falsos, así que la presiona para que confiese la verdad. La Madre Superiora se ríe y admite finalmente el crimen. Confiesa que los vendió. Justifica sus acciones diciendo que fue durante una época de guerras y que usó el dinero para mantener el convento y alimentar a las chicas. Añade que la iglesia no ofrecía mucha ayuda y que tuvo que tomar decisiones difíciles, aunque no parece ni un poco mortificada por haberlo hecho. En medio de esta tensa conversación, una de las monjas parece alarmada. Caitlin está a punto de dar a luz. Los sacerdotes apresuran a contactar al médico, pero parece que no hay tiempo. Corren hasta el cuarto donde las monjas se organizan para asistir al parto, mientras les piden a los hombres salir de la habitación. Para este punto el parto ya ha terminado. Ambos sacerdotes se acercan a la puerta de la habitación. Al ingresar descubren con horror que Caitlin ha perdido la vida y su cuerpo yace inmóvil mientras lágrimas de sangre corren por su rostro. Sin perder el tiempo, se dirigen rápidamente al cuarto donde se llevó a cabo el parto buscando al bebé. Sin embargo, lo único que encuentran son los utensilios usados completamente manchados de sangre. No hay rastros del niño. Alarmados, deciden buscar a la Madre Superiora, pero en su lugar se topan con una figura fantasmal que aparece y se desvanece al fondo del pasillo. Sin pensarlo, deciden seguir a la entidad. Caminan por toda la iglesia completamente a oscuras hasta llegar nuevamente al cuarto donde antes habían descubierto los signos de rituales satánicos. Ahí encuentran el cuerpo sin vida de una de las monjas, la cubren con respeto y entonces descubren un camino secreto escondido tras una pared falsa. Aquí, el miedo no los detiene. Con la convicción de que Dios está de su parte, ingresan al túnel dispuestos a enfrentar lo que sea necesario. Avanzan hasta una zona horrible donde encuentran esqueletos de todos los tamaños. Algunos claramente eran de bebés. La revelación de que todos los niños no fueron vendidos sino fueron sacrificados en rituales satánicos golpea duramente al padre Thomas, pero a pesar del terror continúan avanzando por los oscuros túneles. Descubren que se tratan de antiguas vías de escape utilizadas durante conflictos armados. Sin embargo, el ambiente es denso y cada paso se vuelve más difícil. John, visiblemente afectado, comienza a entrar en pánico. Siente que no saldrán de ahí. Los extraños ruidos que resuenan entre las paredes y la sensación constante de ser perseguidos solo aumentan su angustia. Pero la gota que derrama el vaso llega cuando John ve al mismo muñeco que tenía aquella niña fantasmal que había visto anteriormente. Sin pensarlo, sale corriendo desesperadamente por uno de los pasadizos, perdiéndose en la oscuridad. El protagonista lo llama con insistencia, guiándolo con su voz pidiéndole que regrese, pero antes de que puedan reencontrarse, John es atacado brutalmente por una de las monjas, y así es como el asistente del protagonista termina sin signos vitales.
Más tarde Thomas encuentra su cámara tirada en el suelo. Ya resignado se da cuenta de que probablemente tampoco saldrá con vida de ese lugar. Aún así se arrodilla y ora por su amigo caído. Con dolor en el corazón, acepta su destino. Sabe que nació ahí y que quizá está destinado a morir en ese mismo lugar. Pero antes tiene un último propósito: salvar al bebé. Reuniendo sus últimas fuerzas continúa por el túnel hasta llegar a lo que parece ser un altar. En el centro del altar ve al niño, pero al llegar se da cuenta de que no es lo que parece. El niño no está ahí, y al girarse presencia algo verdaderamente aterrador. La Madre Superiora, quien tiene una apariencia horrible, le da la bienvenida a la casa y termina con su vida. Y fin. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció. También puedes dejarme algunas recomendaciones de películas para hacerles resumen. De mi parte es todo, coman bien, duerman bien y nos vemos en el siguiente video. Adiós.